Buenos días, hoy vamos a presentar la clase sobre adaptaciones agudas y crónicas al ejercicio. Antes de adentrarnos al concepto de adaptación al ejercicio, debemos conocer primero en qué consiste el término adaptación. El proceso de adaptarse se relaciona con cambios durante la vida del organismo y en términos fisiológicos la palabra adaptación se usa para describir un ajuste de las características fenotípicas y también de las características genéticas de un organismo a su ambiente. En definitiva, toda característica que proporcione a un organismo una ventaja que mejore sus posibilidades de supervivencia y de reproducción en un ambiente determinado constituye una adaptación. Y finalmente, estas adaptaciones pueden ser funcionales o fisiológicas, pueden ser de la estructura del organismo o también adaptaciones conductuales. Para poder avanzar en el conocimiento de las adaptaciones al entrenamiento, se hace necesario conocer las ciencias ómicas y cómo ayudan al mejoramiento de la salud. Las ómicas son ciencias que permiten estudiar un gran número de moléculas que están implicadas en el funcionamiento de un organismo. Y ha habido muchos avances en la tecnología que permitieron el estudio a gran escala de muchos genes, proteínas y metabolitos que han permitido la creación de la genómica, la proteómica y la metabolómica, entre otras. Luego vamos a analizar en más detalle cada uno de estos aspectos. Cada una de ellas ha ayudado a un mejor entendimiento de las causas de ciertas enfermedades. De manera que la medicina entonces se podría convertir en una medicina personalizada, llevando a las personas a un tratamiento específico para una determinada enfermedad de acuerdo a su información genética y las características de su ambiente. Para profundizar entonces luego en el concepto de adaptaciones, vamos a dar algunas definiciones básicas. Vamos a decir que un gen es una unidad de información en una parte que se denomina locus del ácido desoxirribonucleico o ADN. Este codifica para un producto génico determinado, ya sea una proteína o ARN o ácido ribonucleico. Este gen entonces es la unidad molecular de la herencia genética porque almacena la información genética y permite la transmisión a la descendencia. Los genes se encuentran en los cromosomas, aquí a la derecha tenemos un esquema del mismo, y cada gen ocupa un lugar particular, una posición determinada que se denomina locus. Por otra parte, el genoma es el conjunto de genes de una especie determinada y consiste en un set de pares de cromosomas formados por miles de genes, cada uno que codifica la información necesaria para la formación de un organismo. El ADN condensado se agrupa, digamos, y forma los cromosomas dentro del núcleo de las células. Vamos a detallar entonces la estructura del ADN. El ADN se encuentra en el núcleo de las células, en forma condensada como cromosoma y en forma elongada como cromatina. Y esta estructura, digamos, se rodea a unas proteínas denominadas histonas, formando entre la estructura del ADN y de la histona una estructura que se denomina nucleosoma y se organiza como una doble cadena helicoidal donde se agrupan en pares de bases nucleotídicas. Estas bases se denominan guanina, citosina, adenina y timina y se organizan en una secuencia específica. Estas estructuras se denominan nucleótidos y un nucleótido está formado por una base nitrogenada, como se ve acá en el esquema de la derecha,
un azúcar de 5 carbonos, que es una ribosa, y un grupo fosfato. Esta es la estructura básica de la secuencia del ADN que permite codificar y transmitir la información hereditaria. Vamos a explicar entonces en qué consiste el dogma central de la biología, donde la molécula de ADN contenida en el núcleo se transcribe a otra molécula denominada ARN o ácido ribonucleico, luego este se traslada al citoplasma y ahí se produce el ensamblaje de aminoácidos formando proteínas. Para eso el ARN se organiza en tres formas distintas: ARN mensajero, ARN ribosomal, donde se ensamblan las proteínas, y ARN de transferencia, que transporta las moléculas de aminoácidos individuales y permite el ensamblaje en una secuencia determinada. Aquí podemos ver esos procesos del dogma central de la biología molecular, donde entonces el ADN se replica, este proceso a través de unas enzimas llamadas polimerasas y ligasas que permiten los cambios químicos, transforman una molécula de ADN en un duplicado de sí mismo, y luego una cadena simple se transcribe por el proceso de transcripción de ADN a ARN por una acción de polimerasas, enzimas que catalizan o favorecen esos procesos, y luego este ARN permite el ensamblaje de las proteínas o polipéptidos en el citoplasma de la célula en un proceso que se denomina traducción. Es decir, la información que originalmente estaba en el ADN pasa al ARN por transcripción y luego a las proteínas por traducción. Acá lo tenemos en un esquema más tridimensional, donde vemos las distintas clases de ARN: mensajero, de transferencia y ribosomal, y la replicación, es decir, la duplicación de la molécula de ADN que ocurre en el núcleo, luego la transcripción de ADN a ARN en sus distintas formas y finalmente la traducción o síntesis de proteínas que van a cumplir distintas funciones en las células. Entonces, el dogma central de la biología molecular, reiteramos, implica un proceso de replicación de ADN a ADN, de transcripción de ADN a ARN y de traducción de ARN a proteínas. Ese es el proceso inicial en la propuesta de Crick en 1970, pero luego, a partir de determinadas patologías, se vio que hay algunas proteínas en forma de priones que pueden invadir los núcleos celulares y producir un proceso reverso, y que algunos virus, por ejemplo, con forma de ARN, pueden convertirse en ADN a partir de una enzima denominada transcriptasa reversa, pero ese es un proceso patológico distinto al proceso fisiológico inicial, que es el que describimos. Vamos a ver aquí el concepto de epigenética, que puede ser aplicado tanto a poblaciones atléticas de alto rendimiento como a modificaciones en el campo de la salud. La epigenética constituye la posibilidad de modificaciones de grupos químicos en el ADN, es decir, se agregan grupos metilo a las moléculas de ADN o se agregan grupos acetilo a las proteínas denominadas histonas. Entonces, además de las variaciones genéticas que pueden predisponer, al menos parcialmente, al rendimiento de los atletas de élite, también hay modificaciones epigenéticas que pueden ser favorables a determinadas cuestiones relativas al rendimiento. Estas cuestiones pueden potenciar un rasgo de talento natural, esto sería un efecto
directo a partir de estas modificaciones químicas, o puede haber una respuesta mejorada de estos deportistas al entrenamiento físico o un riesgo reducido de lesiones. Esto constituiría un efecto indirecto. Aquí se ve en este cuadro entonces, la genética puede ser modificada por la epigenética. Estos cambios químicos se pueden dar por el entrenamiento, ejercicio, actividad física, o por cuestiones ambientales o también por cuestiones nutricionales o por fármacos. Pueden entonces generar cambios para favorecer el talento natural o para disminuir el riesgo de lesiones o mejorar la respuesta al entrenamiento. Entonces, ¿qué son estas modificaciones epigenéticas? Son cambios en la expresión genética, pero que no se deben a variaciones en el código genético y que pueden ser heredables. Este es un grupo químico denominado metilo y este es un grupo químico denominado acetilo que se agrega, digamos, a distintas partes del ADN, en este caso la metilación, el agregado de un carbono con 3 hidrógenos en el ADN, o la acetilación de las histonas, las proteínas del ADN, una molécula de 2 carbonos, y también al ARN no codificante, en particular una molécula que se llama microARN, es decir, que no codifica para la síntesis de proteína, pero participa en el control luego de la transcripción, y esto incluye un sistema muy complejo que regula la expresión de proteínas dentro de las células. Se demostró que estos microARN pueden influenciar la diferenciación del músculo esquelético y también modificar, digamos, las adaptaciones importantes para el estado de los atletas de élite. Estas modificaciones pueden ser moduladas, como les dije anteriormente, por cambios en el entrenamiento, por la alimentación, por cuestiones ambientales, por suplementos o por fármacos, y el objetivo es mejorar la performance o, en el caso de pacientes, mejorar las condiciones de salud. Aunque parece que los cambios epigenéticos pueden modificar la respuesta al ejercicio, no está tan claro, digamos, de qué manera se puede lograr el nivel de atleta de élite. Y muchas de estas modificaciones son tejido específicas, es decir, son exclusivas de aquellos lugares donde se provocan los estímulos, por ejemplo el músculo o determinados grupos musculares. Y también son transitorias, aunque la forma de estudiarlas puede ser a partir de determinados marcadores de metilación que se hacen con muestras de saliva. Bien, ya entrando más en tema, quiero presentarles un excelente artículo sobre metabolismo del ejercicio y regulación molecular de la adaptación del músculo esquelético. Acá les dejo el link, como siempre, para quienes quieran profundizar. Pero antes de ir al análisis de este artículo, quisiera hacerles unos comentarios respecto al concepto de carga, recuperación y supercompensación en relación al rendimiento. La carga es todo estímulo, digamos, físico que se aplica con el objeto de lograr una modificación en una variable determinada del rendimiento. Las cargas entonces tienen magnitudes que se expresan a través de distintas variables como ser el volumen, la intensidad, la duración del estímulo, la compactez o densidad que implica la relación entre carga y recuperación. Cuando se aplica esta carga sobre el organismo, el rendimiento tiende a bajar respecto a su nivel basal, es decir, hay una depleción de fuentes de energía y la respuesta, digamos, se hace incompleta o incorrecta, entonces se provoca un estado de fatiga. Luego viene una pausa donde se replesionan los depósitos de energía a partir de la ingesta de nutrientes, la hidratación, el descanso, etc.
y en general el rendimiento supera la línea de base, es decir, la recuperación permite ir a un nivel superior al inicial. Esto se conoce como estado de supercompensación o de restitución ampliada. Si la próxima carga se aplica en el momento óptimo, el rendimiento tiende a crecer. Si se aplica antes, la carga cae sobre el periodo de recuperación y por lo tanto el rendimiento va a tender a decrecer. O si se aplica muy distante en el tiempo, el organismo vuelve al nivel inicial y entonces no se producen modificaciones. Si bien esto fue descrito para el entrenamiento, es válido también para un proceso de estimulación a través del ejercicio o la actividad física sistemática en pacientes con el objeto de mejorar la salud. Yendo entonces al análisis del presente artículo, nos dice que la aptitud aeróbica y la fuerza del músculo esquelético a través del entrenamiento puede mejorar la disfunción metabólica y prevenir numerosas enfermedades crónicas como las que vimos en factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y otras. Por otra parte, el ejercicio aeróbico y de fuerza son dos extremos de un continuo de ejercicio que provocan, digamos, respuestas al entrenamiento que son marcadamente diferentes. Este nivel de respuestas está mediado por complejas vías de señalización, ahora vamos a entrar más en detalle, y de transcripción y traducción, ya conocemos esos términos. En este artículo se revisó el contenido de las respuestas metabólicas y los mecanismos moleculares que sustentan la adaptación del músculo esquelético, es decir, cómo se adaptan a las cargas impuestas a partir del ejercicio agudo por una parte y al entrenamiento físico entendido como un estímulo más crónico y sistemático. ¿Cuáles son esas bases moleculares que nos permiten explicar la adaptación del músculo esquelético al ejercicio? Las adaptaciones entonces, que están inducidas por las cargas de entrenamiento, se reflejan en diferentes cambios. Estos cambios pueden ser a nivel de las proteínas, es decir, hay un cambio de la función proteica enzimática, esto es, las enzimas son los mediadores de procesos metabólicos que regulan, digamos, la velocidad de las reacciones químicas, entonces hacen más eficiente una reacción metabólica y estas proteínas también pueden tomar una función contráctil en el caso del músculo. O también puede haber cambios en las proteínas mitocondriales, es decir, sabemos que las mitocondrias son los lugares de la célula donde se produce la transducción de la energía de los nutrientes a la energía para las distintas funciones del organismo, y estos cambios pueden implicar tanto cambios en la estructura mitocondrial, es decir, aumentar el número de crestas, el número de enzimas mitocondriales e incluso el número de mitocondrias, y también pueden inducir cambios en aspectos metabólicos, es decir, acelerar o desacelerar estos procesos químicos que llevan a la adaptación. Otra cuestión es el tema de la señalización intracelular, es decir, hay cambios en las señales que median distintos procesos adentro de las células, vamos a entrar bien en detalle sobre eso, y cambios en respuestas de transcripción, que ya sabemos lo que es decir, los cambios de ADN a ARN, donde se lleva la información, y la traducción a proteínas, lo que constituye en conjunto la expresión de las características génicas, digamos, de la información que está contenida en el núcleo. Acá vemos un esquema entonces donde los cambios en la línea de base, en la parte superior, la performance y el metabolismo muscular van incrementando. En la abscisa vemos en la primera parte qué ocurre con estas variables en cuestión de horas, luego de días, luego de semanas y finalmente de meses, es decir, hablamos de ejercicio agudo al principio y de entrenamiento crónico al final.
y vemos que hay un cambio progresivo con tendencia a la elevación de la performance y de las funciones metabólicas musculares. Hay un cambio importante en el contenido de proteínas y en las funciones enzimáticas. Y finalmente, en cuanto al ARN mensajero, que está, digamos, esquematizado acá en la parte inferior, en el ejercicio agudo sube gran cantidad, digamos, el contenido del ARN mensajero, pero al cesar el ejercicio baja casi al nivel basal y luego vuelve a subir, y vuelve a bajar a medida que hacemos pausas. Pero con el correr del tiempo vemos que semanas o meses donde ya se incorporan esos procesos de adaptación, el ARN tiende a elevarse en forma sostenida para explicar las bases de adaptación del músculo esquelético. Y ya para terminar esta primera parte, vamos a ver los cambios que ocurren posteriores al ejercicio, donde se ven que existen cambios transitorios en la transcripción génica, y estos cambios incluyen la acción de genes tempranos, que son reguladores miogénicos, es decir, que tienen la posibilidad de favorecer la síntesis de proteína muscular. Por otra parte, hay cambios en genes que regulan el metabolismo de los carbohidratos. Esto es muy importante para algunas funciones fisiológicas. También hay cambios en los genes que incluyen la movilización, el transporte y la oxidación de grasas, de lípidos, y cambios en el metabolismo mitocondrial, como ya mencioné, donde el proceso más importante es la fosforilación oxidativa y bueno, también la cadena de transporte de electrones, que es la que produce la posibilidad de que se sintetice ATP, adenosín trifosfato, que es la forma que tienen las células de almacenar energía. Y otro proceso muy importante, no solo en rendimiento, sino en patología, es el tema de la biogénesis mitocondrial. Esto significa que se pueden hacer mitocondrias de nuevo. Es decir, uno de los procesos de adaptación justamente es la biogénesis mitocondrial. Y también, dicho sea de paso, la posibilidad de la degradación mitocondrial, que es una forma de renovar el tejido, como más adelante vamos a analizar. Otro aspecto importante también es los cambios que se producen posteriores al ejercicio en la expresión génica, es decir, en la manifestación de todos estos mediadores. Y entonces el efecto neto de la adaptación consiste en promover el rendimiento óptimo en un futuro ejercicio, es decir, intentar mantener la homeostasis, que es el estado de equilibrio del organismo, frente a cualquier perturbación metabólica, ya sea por una cuestión del ejercicio en sí o del ambiente, y en consecuencia ese cambio posterior, esa adaptación, consiste en una mayor resistencia a la fatiga. Esto significa que la fatiga tarda más en llegar, en manifestarse, y las respuestas son más correctas y más completas y con mayor ahorro de energía que previo a la estimulación. En eso consiste la adaptación. Y hablando de fatiga, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para reponer los sustratos y nos vemos en breve en la próxima clase. Muchas gracias por la atención.